En las grandes sinfonías, en las grandes piezas musicales, hay siempre un tema introductorio, una obertura, dicen los músicos. Y en la obertura normalmente se introduce lo que va a ser el tema musical que se va a desarrollar a lo largo de esa sinfonía, de esa pieza musical. Hoy pudiéramos decir que estamos ante la obertura del Evangelio. Concretamente San Juan abre así, después del prólogo, del célebre prólogo de San Juan, abre así su mensaje sobre Jesús, con este venir de Jesús hacia Juan el Bautista y esta revelación, este testimonio de Juan el Bautista sobre Jesús. ¿Cómo lo llama Juan? Lo llama el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Para nosotros ya es una frase muy conocida porque en todas las misas decimos lo mismo. Al presentar la hostia consagrada antes de la comunión, el sacerdote nos dice: he aquí el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa palabra Cordero para nosotros tal vez no evoque lo mismo que para los judíos de aquella época. Cuando Juan dice: este es el Cordero de Dios, para el judío, Cordero de Dios es referirse al Éxodo, es volver a aquel cordero que había sido sacrificado la noche de la Pascua para que el pueblo de Israel pudiera salir de Egipto, ser liberado. Por tanto, Cordero de Dios significa la puerta de la liberación, la puerta de la libertad, es el Cordero de la libertad. A eso ha venido Jesús. Esta es la obertura del Evangelio, a liberarnos. Viene a hacernos libres. Pero tenemos que entender bien qué es la libertad para saber de qué nos viene a liberar Jesús. La libertad no es un dato, no es un abrirte la puerta para que salgas de un cautiverio, no. La libertad es un proceso, un camino. Pudiéramos decirlo mejor con esta palabra, una conquista personal. Tú tienes que aprender a ser libre. Tienes que aprender la libertad. Como aquellos presos que llevaban años y años y años en la cárcel, que el día que finalmente les abren la puerta y le dicen: sal, estás libre. No saben qué hacer, no saben a dónde ir. Están acostumbrados a vivir presos, no saben qué hacer con su libertad. Paul Young, en ese famoso libro de la cabaña, decía: la libertad es un proceso creciente. Tienes que aprender a ser libre. Y por eso, para entender un poquito mejor qué es la libertad, nos puede ayudar a recordar cuáles son nuestras esclavitudes, lo que algunos autores han llamado nuestros condicionamientos, o también le llamamos determinismos. ¿Qué significa un determinismo? Determinismo es cuando hay algo, yo pienso que hay algo en mi vida que me roba mi capacidad de ser libre, me roba mi libertad, mi voluntad. Yo no actué así porque fue quién sabe qué cosa que había en mí. Un autor, Stephen Covey, habla de 3 determinismos. Uno genético, es como echarle la culpa al abuelo, dice él. Es decir, esto que hago, cómo me porto, cómo es mi carácter, es que yo soy así de enojón porque es que mi abuelo, es que mi abuela, es que no sé qué, es de familia. Y ya van varias veces que viene alguien a decirme: me salió lo, y ponen su apellido. Lo Martínez, lo Rodríguez, pues no sé qué tenga el apellido, pero por lo visto es de carácter, ¿no? Me salió lo. Otro determinismo es el psicológico. Es que en realidad nosotros no somos libres, es nuestra psicología, son nuestros traumas o nuestras tendencias o inclinaciones, nuestras manías, nuestras obsesiones, llámenle como quieran, pero no somos libres. En realidad todo es fruto pues de cómo funciono yo allá adentro. Y finalmente también él habla de un determinismo ambiental. ¿Cómo me condiciona el ambiente?
Decimos la presión social, ¿verdad? Yo añadiría a la presión social todo aquello a lo que me incita el ambiente en el que vivo. Estímulos, provocaciones, tentaciones de todo tipo, malos ejemplos, escándalos, y sigan ustedes con la lista. Todo aquello que de alguna manera me condiciona, creo yo, a actuar mal. Y yo me permitiría todavía añadir un determinismo más, que le he llamado el determinismo moral, en el sentido de que tengo vicios, vengo arrastrando vicios, hábitos malos, que ya me casi obligan a actuar de cierto modo, entonces ya digo, ya no soy libre. Pues no, debemos aprender a decir no a estos determinismos. Eso es empezar a ser libres. Empezar a decir, no, yo asumo mi responsabilidad. Yo quiero ser así. Mi voluntad es ser así. Y a veces el precio de la libertad ante ciertos condicionamientos puede ser muy alto. Un ejemplo muy conocido, tal vez ustedes lo leyeron en el libro célebre de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido. Cuando él dice que había un reducto de libertad, un espacio pequeñito de libertad, pero que para él se hacía gigantesco cuando estaba preso en aquel campo de concentración nazi, donde pues les obligaban a todo prácticamente y todos tenían que obedecer, so pena de morir ahí mismo. Sin embargo, él decía que había un espacio de libertad donde él era más libre que los que lo estaban haciendo presos ahí. Cuando les daban un pedazo de pan de comer para todo el día, un pedacito de pan, Víctor Frank lo partía y decía, yo me como nada más la mitad. Esa es mi libertad. Yo no me voy a hacer esclavo de lo que ellos me dan o me piden o me hacen. No, yo decido cuánto me como de este pan. Y miren que era un mendrugo de este tamaño lo que le daban de comer para todo el día. Eso es el precio de una libertad conquistada. Cristo es el hombre libre por excelencia. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El término hebreo para cordero es talja. Y talja curiosamente significa también siervo, esclavo. Jesús se hace esclavo para liberarnos. Y Él actúa así en plena libertad. Yo recuerdo cuando me hice religioso, cuando hice mis primeros votos de pobreza, de castidad y de obediencia, que uno de mis hermanos no entendía muy bien eso de la obediencia y me dijo, ¿cómo es posible que tú renuncies a tu libertad? No puedes. ¿Cómo vas a hacer un voto de obediencia? Significa que ya a partir de ahora ya no tienes libertad. Ese es un don de Dios. La libertad es un don de Dios. No puedes renunciar. Y yo le dije, mira, lo único que se me ocurrió decirle, creo que pues es lo correcto además, es, yo renuncio a mi libertad libremente. Obedezco libremente. Y eso es lo que está haciendo Jesús. Está obedeciendo al Padre libremente, toda su vida. Una obediencia perfecta al Padre, libre. Y así obedeciendo al Padre y sirviéndonos a nosotros, como esclavo, como siervo, se convirtió en fuente de libertad para nosotros. Y un elemento más, menciono de este Evangelio, es la presencia del Espíritu Santo. Juan dice que vio descender al Espíritu Santo sobre este hombre Jesús. Lo vio descender en forma de paloma. La paloma típicamente es símbolo de paz, pero también es símbolo de libertad, porque el Espíritu Santo es espíritu de libertad. Cuanto más obedecemos al Espíritu Santo en nuestra vida, más libres somos. Qué contradictoria parece la obediencia cristiana. Haciéndonos siervos y esclavos, haciéndonos obedientes a Dios, nos liberamos. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero que nos libera del pecado
y de cualquier atadura, de cualquier condicionamiento o determinismo. Por eso, si en este año 2011 quieres ser libre, sigue al Cordero de Dios, síguelo. Es el pasaje que sigue en el Evangelio de Juan, cuando dos de los discípulos de Juan el Bautista, habiendo escuchado a Juan que dice, este es el Cordero de Dios, lo siguen. Y fueron a ver dónde moraba, dónde vivía. Eran Juan y su hermano Andrés. Ellos fueron los primeros que se dejaron conmover, convencer por este Cordero de la libertad. Ojalá que María Santísima también nos ayude a dejarnos convencer de que Él, Jesús, es el camino para ser libres. Que así sea.